Bienvenidos a Voces de Educación y Fe, el espacio donde dialogamos sobre el saber y la espiritualidad. Escucha y únete a esta conversación transformadora. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a desempacar un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos. El Día del Señor. Pero no estamos hablando del domingo de descanso. Prepárense para una revelación fascinante. Porque este concepto bíblico es mucho más complejo. Y como descubrirán, más cinematográfico de lo que jamás imaginaron. Para entenderlo a fondo, vamos a hacer un viaje a través del Antiguo Testamento. Aterrizaremos en el Nuevo Testamento. Y exploraremos cómo el Apocalipsis, ese libro que a menudo genera más preguntas que respuestas, aborda este tema. Nuestra brújula en esta exploración será un podcast del Proyecto Biblia, Presentado por Tim y John. que desmenucen el Día del Señor desde sus raíces históricas hasta su significado para los cristianos de hoy. Lo más sorprendente es que utilizan ejemplos de la cultura popular, e incluso a Denzel Washington en una película del oeste. Para ilustrar sus puntos. Lo que es fascinante de este podcast es cómo conecta el Día del Señor con la antigua Babilonia. ¿Recuerdas Babilonia? Claro, Babilonia, el enemigo por excelencia. Ese imperio que conquistó Israel. Pero el podcast va más allá, ¿verdad? No se queda solo en la Babilonia histórica. Exacto. Babilonia se convierte en un arquetipo. Una representación de cualquier sistema o poder que se opone a Dios. Incluso Egipto e Israel en ciertos momentos de su historia son descritos como Babilonia. Espera, Israel como Babilonia. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, hubo momentos en que Israel se desvió del camino de Dios. Abrazando la idolatría y la injusticia. En esos momentos, según los autores bíblicos, se convertían en una especie de Babilonia, lo que nos lleva al meollo del asunto. El Día del Señor. ¿Cómo lo entendían los autores bíblicos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque el Día del Señor no se refiere a un día literal de 24 horas, ¿no? No exactamente. Para los autores bíblicos, el Día del Señor es un momento crucial en la historia. Un punto de inflexión en el que Dios interviene para frenar la corrupción y la injusticia. Para, en esencia, derrotar a Babilonia. Ajá. Un ajuste de cuentas cósmico, donde se restablece el orden divino. Pero aquí viene lo interesante. El podcast argumenta que la muerte de Jesús fue considerada un día del Señor. ¿Cómo encaja eso? Siempre pensé que el Día del Señor era un evento futuro. Es ahí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Lo que Tim y John plantean es que la muerte de Jesús, su victoria sobre la muerte a través de la resurrección, fue una manifestación del Día del Señor. La inauguración de una nueva era, podríamos decir. Entiendo, Es como si la muerte y resurrección de Jesús marcaran el comienzo del reinado de Dios. aunque no se haya manifestado completamente todavía. Pero si Jesús ya venció a la muerte, ¿por qué no llegó el Día del Señor en toda su gloria en ese momento? ¿Por qué seguimos esperando? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El podcast señala que, aunque Jesús venció a la muerte, su victoria no significó el fin inmediato del mal y la injusticia en el mundo. En cambio, Jesús instruyó a sus seguidores a proclamar el reino de Dios. A ser agentes de cambio y transformación en el mundo. Es como si estuviéramos en un entretiempo, ¿no crees? Totalmente. Un entretiempo entre la victoria inicial de Jesús y la llegada definitiva del Día del Señor. Pero, ¿qué pasa con los primeros cristianos? El podcast menciona que tenían muchas preguntas sobre el regreso de Jesús y el Día del Señor. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro. El podcast se centra en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Una comunidad cristiana primitiva que estaba luchando con la incertidumbre sobre el futuro. Tenían miedo y estaban llenas de preguntas sobre cómo y cuándo regresaría Jesús. ¿Y qué pasaría con aquellos que hubieran muerto antes de su regreso? Imagina vivir bajo la sombra del Imperio Romano. Que, como hemos visto, podía ser considerado una forma de Babilonia. No me extraña que estuvieran preocupados. Menuda angustia. Con razón la frase «el día del Señor» adquirió una nueva urgencia para ellos. ¿Y qué les decía Pablo para calmar sus miedos? Para entender la respuesta de Pablo, es importante entender el contexto de la época. Roma, con su poderío militar y su proclamación de Pax Romana, representaba una forma de Babilonia para los cristianos, Pablo, sin mencionar a Roma directamente, critica esta falsa paz. construida sobre la opresión y la esclavitud, O sea, Pablo estaba desenmascarando la narrativa del imperio. señalando que la verdadera paz no viene de la fuerza militar, sino del reino de Dios. Valiente, sin duda. ¿Y qué les decía sobre el momento del regreso de Jesús? Pablo es muy claro en ese punto. No sabe cuándo regresará Jesús. Y además, insiste en que esa información no es esencial. En lugar de obsesionarse con fechas y predicciones, Pablo les dice que se concentren en vivir como ciudadanos del reino de Dios. En ser fieles a Jesús en el aquí y ahora.
Un mensaje poderoso y relevante para nosotros también hoy en día. Totalmente de acuerdo. A menudo nos preocupamos por el futuro en lugar de enfocarnos en vivir el presente con propósito y significado. Pablo nos recuerda que la fidelidad a Jesús no es una cuestión de especulación sobre el futuro, sino de acción en el presente. Exacto. Y esta fidelidad, como veremos más adelante, puede llevar a conflictos con las estructuras de poder del mundo. Retomamos nuestra inmersión profunda en el Día del Señor. Y ahora nos adentramos en El fascinante y a veces desconcertante libro de Apocalipsis, el Apocalipsis. Un libro, lleno de imágenes vívidas criaturas extrañas y un lenguaje simbólico que ha dado lugar a innumerables interpretaciones. lo largo de la historia. A veces me pregunto si Juan, el autor, estaba tratando de confundirnos a propósito. Ajá. Bueno, Es- puede resultar un poco críptico. Pero lo crucial es recordar Que no es un libro de predicciones. que no Una obra de resistencia y esperanza escrita para una comunidad cristiana. que enfrentaba persecución. En lugar de buscar códigos secretos para predecir el fin del mundo. Debemos comprender el mensaje de esperanza Llamada la fidelidad. que Juan quería transmitir a sus lectores. Entiendo. Entonces, no se trata de descifrar cuándo llegará el fin del mundo. Sino de cómo vivir con fidelidad en un mundo que a menudo se siente como si estuviera al borde del colapso. Y hablando de mundos al borde del colapso, En el Apocalipsis vuelve a aparecer nuestra vieja amiga. Babilonia. Efectivamente. En Apocalipsis. Babilonia representa el poder corruptor del Imperio Romano. Y en un sentido más amplio. Todas las fuerzas del mal que se oponen al reino de Dios. ¿Te imaginas la presión que sentían los primeros cristianos bajo el dominio romano? Era como vivir en una Babilonia en tiempo real. Sin duda. La Babilonia romana debía ser aterradora. Pero si Babilonia representa el mal en el Apocalipsis, ¿Quién es el héroe que se enfrenta a este poder opresor? Hay un gladiador espiritual. listo para luchar, Pues el héroe, el vencedor, es un cordero. el cordero degollado. Para ser preciso, Que puede parecer contradictorio a primera vista. es central en el mensaje del Apocalipsis. Un momento, un cordero degollado. En serio, no me imagino a un cordero ganando muchas batallas. Lo sé, ¿verdad? Es una imagen que nos desafía a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre ¿El poder? ¿y la victoria? Juan está subvirtiendo las expectativas de un héroe guerrero tradicional, El cordero degollado marcado por el sacrificio y el sufrimiento. se convierte en el símbolo de la victoria definitiva sobre el mal. Es una imagen que nos recuerda que el camino hacia la verdadera victoria no pasa por La violencia, y la dominación sino por el amor. y el sacrificio. ¡Wow! Es una imagen poderosa, sin duda. Pero el podcast también menciona que el Apocalipsis usa imágenes violentas al describir el día del Señor. ¿Cómo se reconcilian estas imágenes con la figura del cordero degollado? Parece. Un poco contradictorio. Es cierto, Que el Apocalipsis usa un lenguaje e imágenes que pueden resultar chocantes. para el lector moderno. Pero es importante recordar que Juan está utilizando un lenguaje simbólico Bebiendo de la tradición profética del Antiguo Testamento, para comunicar su mensaje. entonces no debemos interpretar estas imágenes literalmente. No hay que esperar un apocalipsis de fuego y destrucción. Exacto. Tim y John argumentan que estas imágenes violentas no deben entenderse como una descripción literal de lo que sucederá en el futuro. Sino como una forma de expresar la intensidad del conflicto entre El bien y el mal. y la certeza de que al final, El bien triunfará. es decir, La violencia en el Apocalipsis es más simbólica, que literal, representa la gravedad del conflicto. pero no necesariamente cómo se desarrollará la batalla final. Me parece una interpretación muy interesante. Pero el podcast menciona un ejemplo muy peculiar para ilustrar el contraste entre la visión tradicional del Día del Señor y la visión que encontramos en el Apocalipsis. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Claudia. Utilizan una película del oeste, Los Siete Magníficos. protagonizada por... Denzel Washington. Para ilustrar este contraste. La película presenta la clásica historia de un pueblo oprimido por un villano despiadado. Y un grupo de héroes que llega para liberar al pueblo. Ah, un clásico del western. El bien contra el mal. La justicia que prevalece a través de la fuerza. Me encanta. Exacto. Y lo interesante es que En la película, el paro del pueblo inicialmente un personaje débil e indeciso, acaba bendiciendo a los héroes que van a luchar contra el villano. justificando la violencia como necesaria para derrotar al mal. Había. Es como si la película representara la visión tradicional del Día del Señor. Dios interviniendo con fuerza para destruir a los malvados. Un Dios justiciero con revólveres. Precisamente.
Y aquí es donde Tim y John plantean una pregunta provocadora. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera sido Denzel Washington en esa película? Me encanta esa pregunta. Obviamente, Jesús no habría actuado como un pistolero justiciero. Su camino fue el del amor Pues, ¿verdad? y el sacrificio. Incluso ante la injusticia y la violencia. Imagínate a Jesús llegando al pueblo y organizando un taller de no violencia activa. Ajá. Exacto. El podcast nos invita a reflexionar sobre el contraste entre la violencia redentora que a menudo celebramos en la cultura popular. ¿Y el camino de la no violencia que Jesús encarnó? El verdadero poder, según el Apocalipsis, No reside en la fuerza bruta. sino en el amor sacrificial del Cordero degollado. Es un mensaje que nos desafía a cuestionar nuestras propias ideas sobre La justicia el poder. y la forma en que Dios actúa en el mundo. Pero hay un punto que me intriga especialmente. Tim y John mencionan que el Cordero degollado aparece cubierto de sangre en el Apocalipsis. Incluso antes de que comience la batalla final. ¿Puedes explicarnos esta imagen? Suena Un poco. fuerte. Lo es, sin duda, Esta imagen que puede parecer perturbadora, es una referencia a la profecía de Isaías 63. donde se describe a Dios como un guerrero que regresa de la batalla cubierto con la sangre de sus enemigos. Juan, en el Apocalipsis. Reinterpreta esta imagen a la luz de la muerte. Y resurrección de Jesús. Entonces, la sangre que cubre al Cordero degollado no es la sangre de sus enemigos, Sino su propia sangre. la sangre de sacrificio. Exactamente. Es una imagen poderosa que nos recuerda que la victoria de Jesús se logró a través Del sufrimiento. de su entrega total en la cruz. El Cordero degollado ya ha vencido al mal a través de su sacrificio. Y su regreso glorioso es la confirmación de esta victoria, Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del poder, y la victoria. y también nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo se manifiesta el día del Señor en el Apocalipsis? ¿Cuál es el destino final de Babilonia? Hay fuegos artificiales. Caen meteoritos, Bueno, el Apocalipsis describe la caída de Babilonia el colapso del poder opresor. de una forma poética y simbólica. Se utilizan imágenes de destrucción y juicio. Pero, como hemos visto, No debemos interpretarlas literalmente. lo importante es entender que el mal En todas sus formas. será así finalmente Y derrotado. después de la caída de Babilonia, Y ¿qué nos espera en el nuevo mundo que surge tras el día del Señor? un paraíso terrenal. Vacaciones eternas, El Apocalipsis culmina con la visión de la Nueva Jerusalén un lugar de paz. y armonía, donde Dios habita con su pueblo. Es una imagen de restauración. De un mundo renovado donde el mal ya no tiene cabida. Imagina un mundo sin Babilonia, Eso sí que sería un cambio radical, un mundo donde la justicia prevalece. donde el sufrimiento y la opresión son cosa del pasado. Pero antes de llegar a la Nueva Jerusalén, El podcast nos invita a reflexionar sobre una pregunta crucial. ¿cuáles son las señales de que nos hemos convertido en parte de Babilonia? Y es una pregunta fundamental. Ya que nos invita a examinar nuestras propias vidas. Y a discernir si estamos alineados con el reino de Dios o con las fuerzas del mal que se oponen a él. Y para responder esa pregunta, Creo que es importante analizar las características de Babilonia que se describen a lo largo de la Biblia. de vuelta en nuestra inmersión profunda. Hemos viajado desde la antigua Babilonia hasta el Apocalipsis, explorando el concepto del Día del Señor y lo que significa para nosotros hoy. Pero antes de concluir nuestra aventura, recordemos esa pregunta crucial que plantearon Tim y John en el podcast. ¿Cuáles son las señales de que nos hemos convertido en parte de Babilonia? Es una pregunta que nos invita a mirarnos al espejo, ¿no crees? A examinar nuestras propias vidas y discernir si estamos alineados con el reino de Dios. ¿O con las fuerzas que se le oponen? Porque Babilonia no es solo un lugar geográfico o un imperio antiguo, sino un patrón que se repite. A lo largo de la historia, Totalmente. Y para ayudarnos a detectar ese patrón, Tim y John nos ofrecen una serie de ejemplos verdaderas radiografías de Babilonia. a lo largo de la Biblia. Empiezan con la Torre de Babel en Génesis, ¿verdad? Exacto, la Torre de Babel, ese intento de la humanidad de alcanzar el cielo por su propia cuenta, desafiando la autoridad de Dios, Es la imagen perfecta de la ambición desmedida del deseo de autonomía absoluta. que nos lleva a separarnos de Dios y construir nuestros propios reinos. Es como si la humanidad estuviera diciendo, podemos hacerlo solos. No necesitamos a Dios. Y por supuesto ya sabemos cómo termina esa historia. Confusión, división, fracaso. Una lección que por desgracia parece que no aprendemos. Es cierto, Babilonia se caracteriza por esa búsqueda de autonomía, por el deseo de definir el bien y el mal por nosotros mismos sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y ese patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Tim y John mencionan el ejemplo de Egipto que esclavizó al pueblo de Israel y del propio Israel que en momentos de su historia se apartó de Dios. Y cayó en la idolatría y la injusticia.
Es increíble cómo Babilonia puede adoptar tantas formas. Lo que es realmente preocupante es que Babilonia no se limita a imperios o sistemas políticos. Puede manifestarse en ideologías que niegan la dignidad humana, en estructuras económicas que explotan a los débiles. En actitudes individuales que priorizan el poder y el control a expensas de los demás. O sea que Babilonia puede estar presente en cualquier lugar. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Incluso en nuestras propias mentes. ¡Qué miedo! Lo más peligroso es que Babilonia puede ser muy seductora, ofrece seguridad, prosperidad, un sentido de pertenencia. Pero a un precio muy alto la renuncia a nuestra lealtad a Dios. Es como un trato con el diablo. Uf, es una trampa sutil, una tentación constante. ¿Cómo podemos entonces, en medio de un mundo que a menudo se asemeja a Babilonia, mantenernos fieles al reino de Dios? ¿Hay alguna vacuna contra el virus babilónico? El podcast nos recuerda que la clave está en la fidelidad radical a Jesús, en vivir de acuerdo a sus enseñanzas, incluso cuando esto nos lleve a entrar en conflicto con las estructuras de poder del mundo. Daniel, por ejemplo, se mantuvo fiel a Dios en medio de la corte babilónica. Incluso a riesgo de su propia vida. Es un ejemplo inspirador. Daniel nos muestra que es posible vivir con integridad en un sistema corrupto, pero no se trata de aislarnos del mundo, ¿verdad? No podemos construir un búnker. Y escondernos hasta que llegue el día del Señor. Exacto, no se trata de escapar del mundo, sino de ser luz en medio de la oscuridad, de ser agentes de transformación, de construir el reino de Dios en el aquí y ahora. Es como ser levadura en la masa, como decía Jesús. Me encanta esa imagen. Ser levadura que transforma la masa, que aporta sabor y vida, pero ser levadura también implica un proceso de fermentación, ¿no? A veces las cosas se ponen un poco complicadas. Sin duda la fidelidad a Jesús puede llevarnos a situaciones incómodas, a conflictos, a sacrificios. El podcast nos recuerda que no hay un camino fácil hacia el reino de Dios. A veces tendremos que nadar contracorriente. Es un camino que exige valentía y compromiso. Y una confianza inquebrantable en la promesa de Dios de que al final el bien triunfará y no estamos solos en este camino, ¿verdad? Contamos con una comunidad. Que nos apoya. Exacto. Somos parte de la iglesia, una comunidad que trasciende las fronteras nacionales, las diferencias culturales, las ideologías políticas, una comunidad unida por la lealtad a un rey diferente. Jesús, el Cordero degollado que venció al mal a través del amor. Y el sacrificio. Es alentador saber que no estamos solos en esta lucha. En la iglesia encontramos apoyo, ánimo y la fuerza para resistir las tentaciones de Babilonia. Y también encontramos la esperanza de que, a pesar de las dificultades, el día del Señor llegará. Y cuando llegue ese día será el triunfo definitivo del bien sobre el mal, la culminación del reino de Dios, la nueva Jerusalén, ese lugar de paz, justicia y armonía será la realidad para todos aquellos que se hayan mantenido fieles. Al Cordero degollado. Ha sido un viaje fascinante lleno de descubrimientos y reflexiones profundas. Hemos explorado el concepto del Día del Señor desde diferentes perspectivas. Hemos analizado las señales de Babilonia. Y hemos encontrado la esperanza en la promesa de un nuevo mundo que Dios está creando. Y ahora, al final de nuestra inmersión profunda, nos quedamos con una pregunta resonando en nuestros corazones. ¿Del lado de la historia nos encontraremos cuando llegue el Día del Señor? Que esta pregunta nos impulse a vivir con propósito, a buscar la justicia, a amar a nuestro prójimo y a mantenernos fieles al reino de Dios, sin importar el costo hasta la próxima. Y que el Día del Señor nos encuentre del lado correcto de la historia,